Vamos a empezar entonces. Voy a poner el PowerPoint. A ver, espera. Igual si Facundo, si necesitan allá en PowerPoint o cosas por el estilo, decime, yo les paso los que tengo, ¿eh? Pero, ¿se ve ahí? Sí, sí. Bueno, como Sí. siempre, yo ahora no lo veo a ustedes con el PowerPoint y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna idea sobre lo que estamos desarrollando, interrúmpanme. Mientras tanto, estemos muteados, así no hay interferencias. Pero si hay alguna pregunta, alguna idea, alguna cosa que no se entiende o que se quiere aportar, en buena hora. Yo en todos los encuentros voy a tratar de compartir con ustedes o decirles por lo menos como para que lo grabemos lo más profundamente posible, de que los peronistas tenemos un proyecto político, ¿eh? Y es un proyecto político de órdago, como dicen algunos. Este, Porque la finalidad, o sea, la doctrina peronista o justicialismo, que es lo mismo, tiene como finalidad suprema, ya vamos a ver qué es esto de finalidad suprema, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo es que todos los argentinos y argentinas o todos los habitantes de este bendito país tengan la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponde. O sea, que todos tengamos la posibilidad de tener salud, trabajo, educación, vivienda, todo lo que un ser humano necesita para su propio desarrollo, para formar una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la grandeza de la nación es que lo producido por el conjunto de los argentinos chorree para adentro, como decía el general. Que la manguera chorree para adentro, no para el Fondo Monetario ni para las corporaciones internacionales o para los cuatro vivos que nos enchufaron 54.000 millones de dólares, se las llevaron todas y ahora la tenemos que pagar nosotros. Ahora, eso se logra para Perón, o Perón lo logró mediante la justicia social, que es eso de lograr la felicidad del pueblo, de que todos tengan la posibilidad de una realización personal. La independencia económica, que es recuperar el patrimonio que nos han robado, después aumentar la producción todo lo posible y distribuir racionalmente todo lo producido por los argentinos, de manera que les llegue a todos, no a cuatro vivos. Y la soberanía política es el ejercicio, primero, la soberanía del ciudadano, la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos. Después, la, la soberanía del pueblo, o sea, la democracia. Y por último, la soberanía de las naciones, o sea, la libre determinación. Y armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, es lo que se entiende como la tercera posición, o sea, como la armonía en todo que plantea Perón. Y yo creo que deberíamos, no yo creo, Perón nos propone en el capítulo segundo de Conducción Política, nos propone que dejemos de lado las opiniones personales o de grupos, de seguir a Juan, a Pedro, a Andrés, y que
tomemos esta definición y el ejercicio de el conocimiento, la práctica y el ejercicio de esta definición como lo que vamos a ver ahora, que es la organización espiritual. Y abajo yo les puse ahí algunas ideas sobre la organización que por supuesto no son mías, sino del general Perón. Que es lo único que vence al número, o sea, lo único que vence al número es la organización. En este momento yo estoy absolutamente seguro que los peronistas en el país, o los que nos decimos peronistas en el país, somos mucho más que todas las demás fuerzas políticas. Pero como no tenemos organización, no hemos podido vencer. Y no solo eso, la organización es lo único que ha conseguido vencer a la muerte. Si será verdad que Perón murió en el 1974 y todavía estamos hablando de él. Pero vamos a ver de qué hablamos y por qué estamos hoy hablando de Perón. Porque la organización también vence al tiempo, ¿eh? No los hombres, pero sí las organizaciones. No los hombres, pero sí las organizaciones. Las organizaciones sobreviven a los hombres. Y acá hay yo ahora quiero compartir con ustedes lo que me parece a mí una especie de síntesis de todo lo que vamos o deberíamos hablar hoy, que es de febrero de 1971. Creo que es como es lo que hizo Getino y actualización política y doctrinaria. Dice, si de todo cuanto venimos hablando es indispensable, no les menos que la juventud, o sea, hoy todos y todas, comprenda la necesidad de adoctrinarse, para lo cual sus dirigentes han de empeñarse seriamente en esta tarea, cosa que lamentablemente hoy no se hace. Pero vamos a hacerla nosotros entonces. A ver, ¿por qué dice comprendan la necesidad de adoctrinarse? Porque para Perón el adoctrinamiento es el elemento esencial de la organización. ¿Por qué? Porque para él, o sea, él toma siempre, lo dije 1000 veces y lo voy a repetir otras 1000, que Perón toma siempre a la Argentina como una sola organización, al pueblo argentino como si fuera una sola organización. Y para él, y para cualquiera que sepa de organización, toda organización de cualquier tipo, política, cultural, económica, social, etcétera, toda organización tiene dos elementos esenciales. Lo que Perón llama la organización espiritual, que son las ideas, la finalidad, sobre todo la finalidad que une a los integrantes de una determinada organización. Una fábrica de zapatos, los integrantes de la fábrica de zapatos los une la idea y la finalidad de fabricar zapatos. Si viene un buen señor y quiere fabricar camisetas, está fuera del tarro. O sea que es peronista o define al peronismo el que tiene como finalidad suprema, por eso la definición de doctrina peronista dice así, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El que no tiene esa finalidad, aunque se diga peronista y y hable de peronismo, si no tiene esa finalidad, es como el que en una fábrica de zapatos quiere fabricar camisetas.
Por eso dice la juventud, o sea, hoy todos y todas comprendamos la necesidad de adoctrinarnos. ¿Qué es adoctrinarnos? Tener todos la misma finalidad, para que podamos, nuestro país pueda ser una sola organización. Porque hay organización en tanto y en cuanto los integrantes de una organización tienen la misma finalidad. Pero si nos pasa como ahora, que hemos olvidado el capítulo segundo de Conducción Política, donde Perón nos dice que debemos sustituir a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupos, por una doctrina nacional, por un ideal nacional, por esta doctrina que busca como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y cada uno hace lo que se le canta, entonces es muy difícil. Por eso dice, pero comprenda la necesidad de adoctrinarse. Y es lo que humildemente yo quiero compartir con ustedes hoy como esencial. Porque en otro lado Perón dice, organizar es adoctrinar, en el sentido de que todos tengamos la misma finalidad, el mismo, porque si uno quiere, suponiendo que estamos todos acá en Capital, o yo que estoy en San Telmo, siempre pongo el ejemplo, supongamos que la finalidad suprema del peronismo sea ir a La Plata. Si uno quiere ir a La Plata y el otro dice, no, a mí no se me canta ir a La Plata, yo voy a ir a Ushuaia, y otro dice, me voy a Jujuy, y otro dice, me voy a Misiones, es imposible que nos encontremos. Y es lo que nos está pasando ahora. Nos viene pasando de hace rato. Pero es el problema central, en mi humilde opinión, del movimiento nacional. Analícenlo ustedes y van a ver que es así. Es lo que hablamos siempre de la unidad de concepto, ¿no? La unidad de concepción, claro, esta es la unidad de concepción. O sea, claro. La unidad de concepción es la unidad en la finalidad. Que todos tengamos la misma finalidad. Ahora, ¿se puede tener mejor finalidad para un ser humano, para un ciudadano argentino, que trabajar todos por la felicidad de los demás? Claro, no. Tal cual. Tal cual. Exacto. O sea, ¿quién es que ese? Pasó un tren por ahí. Entonces, sigue el general. Una revolución, que es lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, una revolución, porque esto es un desastre, como igual o peor al que tenía Perón. Una revolución necesita realizadores, desde ya, pero en mayor medida de predicadores, o sea, de gente que humildemente como uno trate de transmitir estas ideas y estos conceptos, porque nadie nació sabiendo, Nadie nació sabiendo, yo tampoco. Y yo, si tengo estas ideas, porque hace años que vengo dedicado exclusivamente a estos temas. Porque una revolución necesita realizadores, pero también predicadores. Sin realización no hay nada, como nos pasó en el último gobierno nuestro. Pero además no teníamos predicadores, no tenemos predicadores. Porque la preparación humana es decisiva en los destinos, dice el general Perón. Esta es la preparación humana de la revolución, es lo que hizo él del 43 al 45 con los trabajadores. Y lo que dice Perón es que deberíamos transmitir esta finalidad que tenemos nosotros y deberíamos persuadir o tratar de convencer, de persuadir a la mayor cantidad de gente posible para que la gente nos acompañe libre y voluntariamente a la realización de ese proyecto político, con entusiasmo, con mística, con ganas,
como fue la gente del 17 de octubre. Agarren cualquier foto. A mí me conmueve la foto de los compañeros arriba de un tranvía. ¿Cómo? Hay que tener ganas y hay que estar convencido de algo para hacer lo que hicieron los compañeros, ¿no? Dejar todo, irse, dejar el laburo, cruzar el río, venir de cualquier lado. Primero tener esa conciencia de la importancia de hacer eso. Después organizarse en una semana. Y en un día poner 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tener la personalidad suficiente como para no irse hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Eso es consecuencia del predicador Juan Domingo desde el 43 al 45. Y es lo que él quiere. O sea, cuando habla de adoctrinarse, de adoctrinar a los compañeros, es de que los compañeros, por propia voluntad, por comprender la cosa primero, o sea, primero por aprenderla, ¿no? O sea, hacerla propia. Y después para comprenderla, hacer la carne, tomar la decisión por uno mismo, podamos realizar ese proyecto político. Y además una cosa que dice Daniel siempre, o por lo menos lo que yo entiendo, de que Perón, además de transmitir su proyecto político a los compañeros y de persuadirlos, les decía, vengan conmigo, vamos a hacerlo juntos. No como ahora, como dice Daniel, que nuestro dirigente ahora nos dice, deja que yo, vótenme, que yo les voy a solucionar los problemas. No, Perón les decía, vengan conmigo, lo vamos a hacerlo juntos. Y por eso la gente fue el 17 de octubre a salvarlo a Perón para no perder los derechos que tenía. Dice el general, no es suficiente con que los dirigentes sepan lo que quieren. Qué importante es esto. Es preciso que la masa que lo sigue esté empapada de su propio pensamiento. Y nosotros ahora no tenemos que inventar absolutamente nada, por suerte. ¿No? El general nos dejó, de ahí la importancia del plan de formación de la Escuela Superior Peronista. Yo insisto en esto, que no es mi plan, ni el tuyo, ni el de ninguno de nosotros, sino el plan de Perón y Evita, como para entender todas estas cosas. O sea, porque algunos compañeros por ahí se hacen su propio plan al estilo que es lo que suele pasar en algunos lugares, y agarran, en vez de estudiar a Perón, estudian a los intérpretes de Perón, a William Cook, o a Reggie, o cualquier otro, muy, muy importante desde ya, pero yo creo que tenemos que volver a Perón en su fuente, diría. No es suficiente con que los dirigentes sepan lo que quieren, es preciso que la gente lo sepa también para que nos acompañe libre y voluntariamente en su realización. Solo así se puede llegar a una lucha organizada y consciente. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser, para que la gente nos acompañe, tiene que ser consciente de lo que nosotros queremos. No alcanza con que el dirigente sepa. A veces ni el dirigente la sabe, ¿no? Pero eso es otro tema. Porque en actividades en las que se impone nuestra lucha, no se trata de mandar, sino de conducir. Y aquí entramos en conducción política, que yo no voy a cansarme nunca de decirle, compañeros, denle máxima importancia. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que Perón nos deja como mensaje de lo que deberíamos hacer y además de lo que deberíamos ser. Los primeros 5 capítulos es lo que deberíamos hacer y del 6º en adelante lo que deberíamos saber para hacer. Las cualidades que deberíamos tener,
los valores morales, los valores intelectuales, etc. Mandar es obligar, dice el general. Conducir es persuadir, persuadir, y al hombre o mujer siempre es mejor persuadirle que obligar. En otro lado habla de que mandar es de los milicos, se da como tarea o como forma organizativa militar. En cambio, la persuasión es netamente política. El principio de la fácil persuasión es el adoctrinamiento oportuno y eficaz. Volvemos al tema. Que por otro lado es la base de la organización. Si no hay adoctrinamiento, no hay organización, compañeros. ¿Por qué no hay organización? Porque uno quiere una cosa y ustedes supongo que lo habrán sufrido en sus propias organizaciones. Como cada uno hace lo que se le canta, la que te dije, uno quiere una cosa, otro quiere otra, y por eso están todos peleados con todo. Por eso Perón dice, debemos dejar las opiniones personales y tener un objetivo común, una finalidad común. Él le llama, esa finalidad es la doctrina, el adoctrinamiento. Por lo tanto, tiene que haber adoctrinamiento, tiene que haber transmisión de ese proyecto político. Y todo lo que el plan de la Escuela Superior Peronista, todo el plan es para ver cómo hacemos esto. Conducción política es las cualidades, lo que deberíamos saber para ser buenos dirigentes, o sea, conducir al éxito. Historia del peronismo de Evita es la mística, la convicción, el coraje que deberíamos tener para militar todas estas cosas. Un ejemplo de militancia. La tercera materia es la doctrina peronista, que es lo que deberíamos saber casi de memoria, según en general, para poderlo aplicar en cualquier lado. Y la doctrina, como ya vimos, tiene una historia, tiene una definición, tiene las 20 verdades, tiene 8 capítulos sobre la política interna de la nación, la política internacional, la política cultural, la política económica, etcétera, 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 que nadie estudia. Yo tampoco tuve la posibilidad de estudiarlo. Sé que existe, pero para estudiar bien eso deberíamos tener un plan de estudio de por lo menos 4 o 5 años. Digo porque el plan de la Escuela Superior Peronista, como ustedes pueden ver en la página escuelasuperiorperonista.com, tiene 3 niveles. Un primer nivel, que es el que yo saqué del libro Temas de Doctrina, que es un resumen, mejor dicho, un resumen de todas las materias con citas textuales de Perón y de Evita que nos dan una idea inicial de cada una de las materias. Después está un nivel medio, que yo lo saqué de los apuntes de la Escuela Superior Peronista, y después un nivel superior, que son los libros de la Escuela Superior Peronista. Volvemos entonces a Perón. El principio de la fácil persuasión es el adoctrinamiento oportuno y eficaz. Porque juntar gente, ya vamos a ver qué lo dice él, juntar gente sin tener la misma finalidad es más bien desorganizar que organizar. Y todos tenemos experiencia de eso. De allí la necesidad de que cada uno de los que interviene en nuestra lucha esté convencido de la necesidad de hacerla y de lo insoslayable de sus objetivos.
hay que transmitir eso. En otro lado, el general dice en Conducción Política, cuando habla, creo que es cuando habla de que tenemos que ser maestros, tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que transmitirle, no enseñarle, tenemos que transmitirle el proyecto político que tenemos. Dice, es como si yo, general, dijera al pueblo argentino, venga 1.000.000 de personas que vamos a hacer una guerra. ¿Qué voy a hacer? Es una locura. Esto es un Milei, ¿no? Vamos a desarmar el Estado. Y él dice ahí, antes, para poder hacer eso, tengo que hacer esto y esto. Y después me pongo al frente, o nombramos los oficiales, me pongo al frente y pan comido, dice. Voy a ver si lo encuentro, después se lo comparto. Vamos a ver algunas ideas, vamos a seguir con el mismo tema, que es lo que me parece esencial y que no, lamentablemente no se transmite así. Y la relación entre la doctrina, el adoctrinamiento y la organización en el peronismo es esencial. Y lamentablemente hoy está absolutamente olvidado por casi todo. Y por eso están casi todos peleados con casi todos. Vamos a ver qué es organizar. Organizar para el general es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. ¿A qué se refiere con esto? A la gente. Organizar es adoctrinar. O sea, y vos querés hacer cualquier cosa, lo primero que tenés que llamar a un amigo o lo que sea, digo, hablando de cualquier obra, de cualquier sentido, política, cultural, etc. Por eso hay organizaciones que, no, que al no saber esto tienen cualquier finalidad, juntan gente, va. Pero organizar es crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para... ¿Cuál es el instrumento de trabajo? La gente, los compañeros. Pero compañeros conscientes del objetivo que tenemos, que debería ser, para los peronistas, trabajar todos y todas, única y exclusivamente, por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y deberíamos saber de qué se trata. Y los que no hacen eso, lamentablemente, no son peronistas. ¿Qué quiere que te diga? Yo no... Digo por... No es porque yo excluya a nadie, sino la definición de organización que da Perón. En una organización, voy a poner siempre la misma, en una fábrica de zapatos, si viene un tipo acá a fabricar camisetas, está fuera del tarro. Y es lo que nos está pasando, y por eso nos pasa lo que nos pasa. Viene el enemigo y nos acuesta de la forma que nos han acostado con esta elección. Reunir hombres o mujeres sin haberlos previamente animado con una doctrina que les dé objetivos comunes y aspiraciones similares, más bien que organizar, es desorganizar. Juan Domingo Perón, 25 del 10 del 53. Y esta frase, apréndansela de memoria. Lo primero que hay que organizar es el espíritu de la gente. Sí, o sea, que tengan el mismo objetivo. Y cuando compartimos un objetivo con otro, en otro lado él dice,
junten a 100 personas que tengan la misma finalidad y no se separarán nunca. Junte a 100 personas que no tengan la misma finalidad, que no tengan lo que dice acá el mismo espíritu, la misma finalidad, se separan solos, como pasa en el movimiento peronista ahora. Solamente con unidad de doctrina se llega a la cohesión que toda organización necesita para poder subsistir. Pero esto en cualquier organización, no solo en la política. Por eso el conocimiento de estas cosas también nos ayuda a nosotros en la vida diaria, diría, en cualquier organización. Estar en una organización donde no sabes para qué estás, y nadie lo dice, seguramente es para una conducción que se llama conducción implícita. O sea, dirigentes que usan a la gente como está pasando ahora a nivel nacional. Les mintieron que iban a hacer una cosa y después hacen otra. El que no dice... Sí, sí, adelante. Sí, hay algo que es, creo que es el quid de la cuestión, que el carácter revolucionario del movimiento, digamos. Nosotros tenemos que pensar siempre en que el peronismo es una revolución. Sí, pero además, como Como decías vos... revolución, pero con nosotros como revolución, nuestro fin es lograr una democracia participativa. Y desde el comienzo, desde el momento que empezamos con la formación, con la doctrina, tenemos que pensar en que siempre en ese punto, ¿no? Que siempre la participación del compañero no como masa acompañando a un líder, sino como con una unidad de concepción, digamos, un solo concepto, yendo para adelante, Claro, pero participando, siempre siendo parte del proyecto, ¿no? De la revolución. exacto. Y O en sea, algún momento lograremos lograr una democracia participativa y yo qué sé, y bueno, y ya no hará falta de partido, como dice siempre Daniel, y no hará falta nada, o ya tendremos, digamos, al pueblo, o sea, organizado. organizado y revelado, ¿no? Claro. O sea, a ver, primero, el peronismo es un movimiento porque lo que yo les decía antes, por ahí me olvidé de aclararlo. Cuando Perón nos plantea que él toma a la Argentina como una sola organización y toda su propuesta es para el conjunto del pueblo argentino, es porque por eso es un movimiento nacional el peronismo. No es un partido político como ahora estamos reducidos en la democracia neoliberal en la que estamos enganchados y paralizados. O sea, el movimiento peronista es un movimiento nacional que tiene una finalidad nacional, que es la Claro. felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la patria. Hoy Para lo cual, lamentablemente, claro, lamentablemente estamos jugando dentro de la democracia liberal, con organizaciones liberales, con claro, una, claro, o sea, lamentablemente lo venimos haciendo desde siempre, ¿no? claro, Nunca pudimos y en vez tener de, carácter revolucionario. claro, en vez de proponer a la gente la doctrina peronista que implica trabajar todos y todas para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, nos ponemos a discutir si tenemos que seguir a Juan, a Pedro, a Andrés, a Cristina Claro, o a quien sea. O sea, cambiamos la lógica. Y ahí nos enmarañamos, como dice Daniel, en la maraña neoliberal, que es claro. la propuesta neoliberal del partido, de seguir a Juan, a Pedro, a Andrés a través de la televisión o de donde sea. Y la tarea de adoctrinamiento, o sea, la tarea de transmitir a los compañeros y compañeras una propuesta política, no la hace nadie. Sí. No sé si, ay, perdón, no sé si, sí, sí,
Solamente con unidad de doctrina se llega a la cohesión que toda organización necesita para poder subsistir. La organización es una ciencia, por eso hay que... O sea, y si ven el resumen que yo hice, la recopilación que yo hice en el libro Organización Peronista Recopilación, son 400 y pico de páginas, que hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Además hay toda una carrera ahora que es, creo que le dicen, ahí no me acuerdo cómo es la carrera que ahora se estudia organización y todo eso. No se organiza así nomás, hay que aprender a organizar primero. Una organización bien cimentada es la clave para toda gran realización. Significa que todos, si hay organizaciones, porque todos tienen la misma finalidad, que para Perón era esencial. Y hablando de que Perón habla siempre al conjunto del pueblo argentino, hay un texto que está en Organización Peronista Recopilación de mi página, escuelasuperiorperonista.com. Está completo el discurso de Perón del 1 de diciembre del 47 ante los delegados a la conformación de lo que fue para mí la creación del movimiento. O sea, mejor dicho, fue el reemplazo del Partido Laborista por el Partido Peronista. El Partido Laborista, con el que ganó en el 46, el 1 de diciembre del 47, o antes creo, se formó el Partido Peronista. Y Perón y los delegados fueron a hablar con Perón, y Perón se mandó este discurso que es fenomenal, que es una síntesis de lo que es el peronismo, de lo que debería ser el peronismo. Y ahí habla de que no hay nada superior al interés del conjunto. No debería haber nada superior al interés del conjunto. O sea, del conjunto del pueblo argentino, no del conjunto de mi organización, no del conjunto de mi sindicato. Nada, no debería haber nada superior al interés del conjunto del pueblo argentino. Y él lo dice así: señores, dentro de nuestro movimiento, todos trabajamos para todos, no para Juan, para Pedro, para Andrés, o para María, o Cristina, o Segismunda. Dentro de nuestro movimiento, todos trabajamos para todos, y no hay cabida para aquel que quiera aprovechar el trabajo de los demás y trabaje para él o para un grupito. Perón considera siempre al país, a la Argentina, como una unidad, como ya dije tantas veces, como una sola organización. Y toma el modelo de organización de la perfección de la persona humana. De ahí que hable de lo orgánico, como lo organizado vivo, no como lo organizado que es el átomo, por ejemplo, que está organizado pero no es vivo. Con iniciativa propia. O sea, lo orgánico para él, como la persona viva, está constituido por el cuerpo, al que llama lo orgánico estructural. Para él hay lo orgánico estructural, que en el gobierno serían los ministerios, por ejemplo, los edificios, la parte material que vamos a ver después de toda organización. Y las funciones del cuerpo como, perdón, lo orgánico funcional. El sistema... Antonio, sí. Acá está resumido en las 20 verdades. Hay una de las verdades, la número 3, que dice, resume lo que vos acabas de decir. El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirva a un círculo o a un cabildo, solo lo es de nombre. Lo es de nombre. Ahí está resumido lo que estás explicando. Exactamente. Es así nomás.
Y lamentablemente en este momento casi todos laburan. Pero dejémoslo ahí, no quiero. Pero es así, compañeros. O sea, Perón cuando habla de lo organizado, de lo orgánico, es lo organizado vivo, con iniciativa propia. Pero teniendo en cuenta, toma el ejemplo de la... Siempre él toma ejemplos de la realidad, ¿eh? No se basa en teorías de Juan, de Pedro, de Andrés. Todo lo toma él de la realidad. Y para él, el cuerpo es lo orgánico estructural. Las funciones del cuerpo es lo orgánico funcional. O sea, el cuerpo cumpliendo todas las funciones como sucede en el ser vivo. Ambas no tienen razón de ser si no existiera un espíritu que anime, un alma, que anime tanto lo orgánico estructural, o sea, nuestro cuerpo, como lo orgánico funcional. ¿Se entiende? O sea, y este ejemplo del ser humano, diríamos, en Perón es permanente. Habla permanentemente de lo orgánico, de lo orgánico estructural, lo orgánico, etcétera, etcétera. Y de ahí surgen las dos grandes vertientes de la organización en el pensamiento de Perón, como le decía. La organización espiritual, que son las ideas, sobre todo la finalidad que une a los integrantes de una organización. Y la organización material, que corresponde, si hay organización espiritual, si hay unidad en las ideas, si hay unidad en la finalidad, va a haber unidad en la acción desde ya. Lo que Perón llama unidad de concepción para la unidad en la acción. O sea, la organización espiritual, que es la más importante, radica en la unidad de concepción. O sea, que todos trabajemos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria nos da unidad de concepción, o lo que en otro lugar llama el alma colectiva, también tomando como ejemplo lo humano, el alma colectiva de la patria, a esta unidad de concepción. Sobre la unidad de concepción, sobre la doctrina y su correspondiente teoría, que es lo que estamos tratando de desarrollar ahora, ¿no? La organización material corresponde a la unidad de acción en la forma de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. Porque en el capítulo tercero, la bolilla tercera de conducción política, Perón nos explica, en el capítulo segundo nos dice que tenemos que reemplazar las opiniones personales por una doctrina. Y en el capítulo tercero nos explica qué es esa doctrina, que para él tiene principios generales, que son permanentes, teoría, que explican esos principios, y después formas de ejecución de esa doctrina o de esos principios explicados por la teoría. Por eso la doctrina es más perfecta, más completa, diríamos. Y por eso Perón plantea una doctrina en lugar de una ideología, que son, todas las ideologías son líneas generales de acción exclusivamente, con muy poca teoría y ninguna forma de ejecución. Por eso antes estaba hablando, creo que con Facundo, la importancia de que esto lo estudiemos con los compañeros, analizándolo con los compañeros, lo discutamos entre nosotros y además de saber y de generar esa unidad de concepción entre los compañeros, también vayamos pensando en las formas y maneras de realizarlo, o sea, de ver las formas de ejecución actuales de esos principios explicados por la teoría, ¿no? La concepción peronista de la organización para Perón es fundamentalmente humanista. Humanista. Vamos a ver qué significa eso.
el punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres y mujeres espiritualmente. Es lo que decíamos antes. O sea, tener todos la misma finalidad. No significa esto que, como dicen algunos, que tenemos que pensar todo igual. No. Que tengamos todos la misma finalidad porque estamos convencidos de que esa finalidad es buena. Y entonces libre y voluntariamente aceptamos esa finalidad, como aceptamos participar de una determinada organización política, social, económica, deportiva, cultural. Porque se nos canta la gana. Porque nos parece bueno. O sea, el punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres espiritualmente, con una finalidad compartida. Que todos los hombres y mujeres comiencen a pensar y a sentir de una manera similar para asegurar una unidad de concepción que es el origen de la unidad de acción. Perón dice que es imposible, bueno, es la realidad que estamos viviendo en el movimiento nacional. Es imposible que haya unidad en la acción si no hay unidad de concepción. Solamente el espanto, como nos está pasando con Milei, y la razón por la que ganamos en el 2019, y después hicimos cualquier cosa, solamente el espanto nos une cuando no hay unidad de concepción. Y por supuesto se va el espanto y se va la unidad de acción, diría. El concepto peronista de la organización es pues humanista y espiritualista, cosa que nadie le da bolilla, porque ahora todo es material, basándose en la unidad que concede la doctrina nacional, que se particulariza por sustentar una filosofía de la vida simple, práctica, popular y profundamente humanista y cristiana. Cosa que analizar todos estos ítems de lo que es la doctrina nacional nos llevaría 3 días. Creo que está muy bien explicado en Filosofía Peronista este tema. La organización peronista entonces vuelve por los fueros de la personalidad humana, considerándola dentro de la organización el factor de mayor importancia y advirtiendo en el espíritu de la organización el factor dinámico fundamentalmente capaz de desarrollar todas las posibilidades de la estructura. O sea, en toda organización para el peronismo, como en todas las cosas, lo fundamental es el hombre, la mujer y el ser humano. Y en la organización también. Y en la finalidad también. Nosotros queremos la felicidad de los hombres y mujeres, de los seres humanos argentinos. Esa es nuestra única finalidad. Y vamos a ver en el esquema de doctrina peronista que para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad que debería ser para nosotros principio y fin de todo lo que hacemos. Punto de partida y de llegada, etcétera, etcétera. Sí, Antonio Perón decía que un pueblo sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Claro, por esto. Sí, otra cosa que es muy importante recalcar también, porque ahora con esta secta, no sé cómo se llaman, libertarios, para mí es el sionismo internacional acá, vienen con los falsos preceptos también de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pero por otro camino. Entonces nosotros lo que tenemos que recalcar siempre es que nuestra forma, nuestro camino, y nosotros lo que buscamos también para llegar a ese fin, de la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, es la justicia social, que el único camino es la soberanía política y la independencia económica. Claro, claro. O sea, siempre hay que tener las banderas hacia adelante, al frente, claro. y viene el alza, ¿no? Porque el camino nuestro es ese, es independencia económica, soberanía política
para lograr la justicia social, que es la que va a llevar a la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, lógico. No Y, queremos y la grandeza de la patria con el pueblo afuera. No. claro, que es lo que nos está pasando. O sea, Sí. estos hablan, como siempre, mintiendo, ¿no? O sea, los que no están contra nuestro pueblo en toda la historia, ¿eh? Analicen la historia argentina y van a ver que los que estuvieron contra el pueblo siempre se aliaron a la extranjería, diríamos, se aliaron al imperio del momento, porque por otro lado, para nosotros, para organizarnos nosotros, el único instrumento que tenemos es el pueblo. Y ellos el único instrumento que tienen es los enemigos del pueblo, que siempre están afuera. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Las empresas multinacionales aliadas a las empresas monopólicas nacionales, y todo el plan que mandaron ahora al Congreso es eso. O sea, le plantearon la felicidad a la gente y cuando llegan arriba hacen lo que hizo Macri y todo lo contrario. Ahora, el tema es nuestro, que no hemos transmitido todas estas cosas lo suficiente como para que la gente tenga el conocimiento suficiente, o sea, lo que Evita ya decía, transformar a la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad en pueblo, con conciencia de lo que es nuestro país, de los valores que tiene nuestro país, con conciencia de lo que es el liberalismo, el neoliberalismo y estos libertarios que parece que en el único lugar del mundo donde ganaron es acá. Esa es la palabra clave, Antonio, es la conciencia, crear conciencia, porque ellos quieren a un pueblo o a gente feliz que sean inconscientes, o sea, que no sos consciente de por qué sos feliz, un consciente idiota. Exacto, o Entonces, la sea, conciencia peronista justamente es eso, es crear conciencia para que sea feliz con una determinación, no ser un infeliz, lo que nosotros llamamos un infeliz, que se ríe de cualquier cosa y que festeja cualquier cosa. Eso es lo que yo busco. no tiene la menor idea dónde está parado. Y entonces vota cualquier cosa. Sí, 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 ese es el tema. Entonces, lo más importante en la organización argentina es la organización del espíritu de los hombres y mujeres, cosa que lamentablemente no hacemos y por lo cual estamos como estamos, ¿no? Y uno humildemente propone, tratando de persuadir a todos los compañeros de que lo hagan de la mejor manera posible en todos sus ámbitos de militancia, ¿no? En ese mismo discurso del 1 de diciembre del 47 ante los delegados del Partido Peronista, Perón habla también que las fuerzas del espíritu guían al hombre y a la mujer. Dice, lo primero que hay que darle a un organismo es su espíritu, a una organización, o sea, la organización espiritual, o sea, la doctrina, o sea, la finalidad, que para nosotros es, como lo voy a repetir 1000 veces, trabajar, trabajar y trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la paz. Así como un hombre o mujer sin alma es siempre un cadáver, un organismo, o sea, una organización que no posea espíritu o alma, será un cadáver, grande o chico, pero cadáver al fin. Es de general esto, no es mío. El alma colectiva, la organización espiritual, o sea, el alma colectiva del movimiento, o sea, de la nación, está formada por una serie de principios y sentimientos, las dos cosas. Los principios son la doctrina y los sentimientos es la tarea compartida de trabajar todos, la alegría, la mística, de trabajar todos por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Los principios y sentimientos que individualizan a esa masa que piensa en conjunto de una manera similar. Tiene un objetivo común y se aglutina detrás de un ideal que también es común para todos los hombres y mujeres que la componen. Esto es lo que quiere el general de todos los argentinos. Esta es la propuesta
de fondo de Perón. Que todos y todas trabajemos por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, se va a dar que todos, no es que todos pensemos igual, pero al aceptar todos esta finalidad, va a haber una manera similar de pensar, un objetivo común, que se aglutina detrás de un ideal que es común, trabajar para la felicidad de nuestra gente, y que también es común para todos los hombres y mujeres que la componen. Debería, el ideal que nos plantea Perón. Buah. Esto está re mal confeccionado. A ver. Este que hizo esto es un aprendiz. Mira cómo empezó. Muteate, hay alguno que no está muteado y por eso le decía muteémonos y desmuteémonos cuando querramos hacer una pregunta o ver un comentario o algo. Porque por ahí Entonces seguimos con la organización espiritual peronista. En ese mismo discurso Perón nos dice que la fuerza del espíritu guían al hombre y a la mujer. Por esa razón, al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina porque ellos representan el alma del movimiento. Sin una manera similar de interpretar y sin una manera de sentir cuanto está aquí dicho, es inútil, así se grite viva Perón y se llame uno a sí mismo peronista. Él lo dice él mismo, no lo inventé yo esto. Una vez llenado este primer requisito de la organización, es decir, el que lleva a la aglutinación de los hombres y mujeres por el espíritu, por la finalidad compartida, libre y voluntariamente aceptada, viene el aspecto material. El que muchas veces suele ser un telón que tapa una triste realidad. O sea, dicen una cosa y hacen otra. O sea, el aspecto material o sea, las realizaciones no corresponden con las ideas, como nos pasó lamentablemente no hace mucho. Pero lo que necesitamos para que este sea realmente un movimiento es que ese telón, o sea, esas realizaciones, estén de acuerdo con el fondo. Es decir, que sea la representación real de una real unidad. Y además, o sea, de que la unidad que hay en el movimiento y que ahora pareciera que se quiere gestar, sea en base a las ideas, a la unidad de concepción, a un objetivo común, que debería ser la felicidad del pueblo y la grandeza, no el espanto. En otras palabras, la organización material no hace sino poner en conjunción y en formación orgánica, o sea, organizada, a hombres y mujeres que tienen una conformación espiritual exacta o relativamente exacta entre unos y otros. O sea, que puede haber organización material, puede haber unidad en las realizaciones, siempre y cuando haya unidad libre y voluntaria en el objetivo, o sea, en la finalidad. El otro elemento, o sea, el material, también llamado formal o de lo previsible o de control, es lo que se ve, hablando de la organización material. Son los edificios, los organigramas, las funciones o tareas de cada integrante, hablando de un ministerio, por ejemplo. En resumen, las formas de ejecución que con unidad de acción van a realizar la doctrina y la teoría. Yo puse acá en la cancha porque siempre pongo también como ejemplo de organización un partido de fútbol donde hay dos equipos. Me gusta este símil porque siempre tenemos un equipo contrario, siempre hay
O sea, nuestro pueblo tiene enemigos que lamentablemente nadie lo menciona, o casi nadie, mejor dicho. Alejandro Krivinsky, el periodista de Formosa, lo menciona permanentemente. Pero en la campaña yo no escuché a ninguno de nuestros dirigentes hablar del enemigo. En la cancha, la organización espiritual, diríamos, es el plan que el director técnico estructuró para el partido. Vamos a jugar así, asá, de esta manera. Y es lo que une a los integrantes de ese equipo como para jugar de una determinada manera. Y la organización material son los elementos que se ven. El director técnico, que sería el conductor, ¿cómo se dice? El que manda en la cancha, lo que hacía Maradona cuando era El árbitro. No, en un equipo, el que dirige adentro. El capitán. El capitán del equipo, que sería nosotros los militantes, y después los jugadores, que sería el pueblo, o sea, los integrantes de la organización. Y la organización material es la cancha, los arcos, los jugadores, los puestos, las tribunas, es lo que se ve. O sea, todo es lo que se ve, diríamos, es para realizar lo que no se ve. Como la doctrina, por ejemplo, no se ve, lo espiritual no se ve, pero es lo que para Perón es fundamental. Y acá yo puse más o menos las ideas centrales de lo que es la organización espiritual. Las ideas que unen a los integrantes de una organización para tener la misma finalidad. Pero esto es en cualquier organización. La organización espiritual es la razón de ser de la doctrina. Lo que da unidad de concepción, le hablamos recién, es la aglutinación por el espíritu, el alma colectiva de la patria, es para pensar y sentir en forma similar, libre y voluntariamente. O sea, quiere decir tener el mismo objetivo, la misma finalidad, para organizar el espíritu de los hombres y mujeres, lo que no se ve, pero es lo más importante. En cambio, la organización material es para lograr unidad en la acción, para realizar la finalidad o las ideas. El que conduce en la organización material está el que conduce, los cuadros auxiliares de la conducción, que son los intermediarios entre el que conduce y la masa. Como nos dice Perón en Conducción Política, ¿no? El primer capítulo, los elementos de la conducción. El conductor, los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes, y la masa o la gente. El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo son en la nación, diríamos, en los elementos de la organización, que sería larguísimo explicar. Los organigramas, las funciones, las estructuras, los edificios corresponden a la organización material, sin las cuales no podríamos realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En una cancha son los jugadores, el director técnico, la cancha, la tribuna, los espectadores, que si hacemos las cosas bien, nos votan, y si hacemos las cosas mal, no nos votan, ¿no? Así es. Y también toda organización, esto lo saqué de apuntes de organización peronista, tiene finalidades inmediatas propias de la organización. Toda organización quiere llevarnos de lo inorgánico, o sea, de lo desorganizado a lo orgánico, a lo organizado, de la diversidad a la unidad, de la improvisación a la previsión, que sepamos cómo tenemos que actuar, de la disociación al orden, del dispendio
a la economía o eficiencia, y de la inoperancia a la eficacia. Todos conceptos que deberíamos conocer más o menos. Y para Perón la organización ideal es una organización ideal, es la que posee unidad de concepción que permite la unidad de acción y ofrezca en su configuración los siguientes elementos estructurales. Conducción centralizada con los mecanismos de asesoramiento y contralor, que lo vamos a ver en el próximo martes. Ejecución descentralizada apoyándose permanentemente en la coordinación y la racionalización. Y por último, ámbito o jurisdicción, esto es la sede o el área de influencia específica de una organización. Porque es muy distinto una organización en Jujuy que acá en Capital Federal. Siempre hay que tener en cuenta el ámbito donde se desarrolla la organización. Y ya son las 20:14. Vamos a dejar acá sobre las características de la organización peronista para el próximo encuentro. Vamos a ver también las etapas de la organización, que es planificación, estructuración, mando, conducción, ejecución, coordinación, fiscalización o control y racionalización. Así vemos estos temas con un poco más de profundidad. No se puede, no podemos darle mucha profundidad, pero por lo menos que podamos charlar de estas cosas de una forma un poco más extensa de lo que puse ahí. Eso lo puse como para dar toda la charla en un día, pero me parece muy importante que analicemos más detenidamente los distintos elementos de una organización. O sea, la planificación, que para Perón es esencial, qué es la estructuración de una organización, qué es el mando o conducción, qué es la ejecución, qué es lo que deberíamos tener en toda organización, qué es la coordinación, la fiscalización o control, que no se hace en ningún lado, y la racionalización, a la que Perón le llama el ajuste de los tornillos, dice él, que debería haber en toda organización. O sea, toda organización necesita permanentemente un ajustar las tuercas, diríamos, mejorar las cosas en forma permanente. No sé si quieren charlamos sobre algún tema, pero era lo que yo quería más o menos compartir hoy con ustedes, como para dar una idea de la organización espiritual y la organización material, que es lo fundamental entender. Después lo demás viene, digamos, son cosas que hay que saber, que son elementos de toda organización, de cualquier, mejor dicho, todo esto se da en cualquier organización. Lo que pasa es que como no se estudia, no se sabe, pero toda organización tiene estos dos elementos, o debería tener estos dos elementos. Y cuando no se dan, es porque algún vivo quiere ocultar la verdadera finalidad de la organización. Cuando no se dice que a través de un proyecto, como hizo Perón siempre, o sea, el primer plan quinquenal, o sea, todo lo hizo con planes claros, primer plan quinquenal y segundo plan quinquenal, que era para hacer lo que el pueblo quiere, no para hacer cualquier cosa. Y además, si voy a hacer lo que el pueblo quiere, le voy a pedir al pueblo que me acompañe en su realización. El que no hace eso es porque... Sí, la participación es fundamental, porque uno se siente parte de la construcción. Si uno siempre es un espectador, que es lo que ellos quieren, que uno es un espectador, entonces ellos te obligan después a hacer lo que dice Daniel, que vos elijas al que te va a conducir o al que va a hacer la obra, callándote la boca. Claro, pero porque no explicitan el proyecto, quieren hacer lo que a ellos se les ocurre.
y si no los acompañás a ellos en su idea, diríamos, en lo que a ellos se les ocurre, te patean. Se acomodaron a la democracia representativa. Claro. Se acomodaron a esa forma de democracia liberal para seguir subsistiendo. Y así llegamos ahora con esta crisis, ¿no? Dirigencial y política. Terrible. Por eso es un sistema de escalas en el cual se organizan de acuerdo a las empresas multinacionales, donde es un coso piramidal, donde vos empezás de a poquito como militante, después vas como concejal, después vas con los puestitos, como dice mi amigo Félix, que van por el puestito, hasta que llegan a un cargo más o menos importante, y entonces de ahí los tipos deciden lo que ellos creen que vos querés. Y ahí tenemos un error fundamental. Y el ajuste de tornillos, lo quieren hacer ellos, lo tenemos que hacer nosotros. O sea, tiene que ser el militante de abajo. Y la construcción, siempre la construcción es de abajo hacia arriba, y los beneficios se reparten de arriba hacia abajo. Y como el que tiene la llave para repartir siempre es el de arriba, si el tipo no vino desde abajo, es imposible que reparta con justicia social. Ese es el problema que tenemos. No, y además no quieren la formación para no avivar giles, ¿viste? Porque, bueno, me iba a referir un poco a eso también. Hay cosas que nos metieron en la cabeza, una es no avivar giles, que te lo meten como el no te metas, que es algo neoliberal. El no te metas, algo habrá hecho, eso trabajaron toda la dictadura con eso, y el no avivar giles es otra de las cosas que también lo dicen mismo en las organizaciones. Cuando un tipo se aviva demasiado, o estudió, o leyó algo, y vos se lo planteas a un referente, el tipo te dice, bueno, pero eso lo sabemos nosotros, no avivemos giles, o no de Chávez a tu conductor, si se mandó alguna cagada. Bueno, por eso molestan los librepensadores, ¿no? Claro, a mí me acusan de libre pensador justamente por Claro. eso. No queremos libre pensador, y bueno, cagamos entonces. No, pero casualmente porque es eso, o sea, quieren hacer lo que a ellos les parece que es el peronismo, no lo que es el peronismo. Y a todo el que no se aviene a eso, lo patean. Claro, en cambio, el que labura para el conjunto, como nos propone Perón, laburar para el conjunto del pueblo, todos somos pocos. Claro, el laburo de ellos es convencerte que lo que ellos quieren es lo que vos querés. Realmente al revés, es un sistema medio comunista, ¿viste? Decir, bueno, yo te voy a decir lo que vos necesitas. Y vos te quedas callado, y como vos a veces uno también es un boludo y es ignorante, y debe ser eso lo que necesito. Entonces, cuando te convencen de eso, surge mi ley. El tipo nos dice qué es lo que queremos. Y dice, uy, la puta madre. Sí, ahora lo que necesitamos es compañeros que ocupen cargos y puestos, ocupar espacios. No sé para qué, pero el tema es ocupar espacios, claro, y no formar a los compañeros, tener al pueblo esclarecido, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Claro. Muy ocupar bien. espacios. Quedamos así entonces. Perfecto, compañeros. Ok. Nos vemos. Siempre a disposición. Un abrazo. Chao, hasta el martes. Chao, hasta el martes. Abrazo a todos, compañeros. Abrazo. Abrazo.